Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola, Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a examinar de cara a lo que viene. Hay nueva legislatura a partir del 5 de septiembre y queremos ver qué es lo que necesita el Estado en cuanto a materia legislativa, de leyes y todo eso. Así es, quisimos preguntar a los ciudadanos cuáles creen que deben ser los temas prioritarios que deberán tener los diputados que entrarán se instalará la nueva legislatura el próximo 4 de septiembre de este año. Así que bueno, vamos a ver qué nos comentaron. Bueno, sería importante que tomaran en cuenta el aspecto salud, el aspecto educación, sobre todo el apoyo aún que se tiene para los alumnos de diferentes niveles, a la gente que realmente lo requiere, que tiene intenciones de continuar sus estudios, pero que desgraciadamente por falta de recursos no lo hace en aspecto educativo. Creo que la ley más importante sería la ley de educación, porque ahí se podrían hacer reformas que beneficiaran a las futuras generaciones y desde la educación básica y la educación superior. Eso es fundamental para transformar el desarrollo y el avance del país, ¿no? Darle herramientas a los niños y a los jóvenes para que se puedan en un futuro pues desempeñar y que tengan oportunidades de desarrollo. Estaríamos hablando de todas las partes, ¿no? Reformas en la educación, en la seguridad más que nada. Y más que nada en la educación, porque de ahí parte todo una buena educación, menos inseguridad, más seguridad para el país. Entonces ahí es donde me gustaría que legislaran mejor. Deben hablar más sobre las leyes que regulan la tenencia del suelo, digamos, porque aquí en el estado y principalmente en Toluca la tenencia del suelo es irregular, que estos son subdivisiones irregulares o ejidos y no hay forma de que la gente compre terrenos ya escriturados. Entonces yo pienso que deben reformar eso, mejorar en cuanto a poder, que la gente pueda regularizar sus terrenos. Solamente las grandes empresas como ARA, Geo son las que pueden regularizar terrenos ejidales, por ejemplo. Compran grandes hectáreas y los regularizan y el pequeño que tiene su terrenito de 200 metros no puede regularizarlo, ya sea porque viene de una subdivisión irregular o porque es ejido. Pues eso es principalmente lo que a mí me gustaría que se legislara. Lo más importante es disminuir la corrupción, entonces alguna ley que haga que todo sea más transparente, porque la corrupción no solo a nivel Estado, sino a nivel de todo el país es lo que está haciendo que se gasten los recursos en otras cosas que no son importantes, que se transparentara más, que la población vea en qué se están gastando los recursos. Bueno, pues ojalá hubiera reformas en el aspecto fiscal, sobre todo en los impuestos, para que haya una mejor recaudación, que fuera más eficaz y pues fuera más proporcional, es decir, que se pagara lo justo. Bueno, sobre todo más enfoque a la educación, porque sí, considero bastante importante la educación. Un pueblo educado pues es un pueblo armado, un pueblo que sabe. Y también me gustaría que se implementaran más cosas hacia el medio ambiente, hacia la ecología, más respeto hacia lo que tenemos. Siento que realmente nada más hay cosas sueltas, pero nada en concreto. Que se trabajara, bueno, hay leyes, ¿no? Creo que lo que hace falta es aplicarlas y por otro lado trabajar con responsabilidad social, tanto los congresistas como la población en general. Caben dos temas fundamentales para mí, que es la seguridad y la cuestión ambiental. Hay leyes, repito, no hay normas ya establecidas, pero no las cumplimos, ¿no? Y por otro lado, hay muchos resquicios por donde la gente se salta las normas, se salta las leyes y obviamente pues lo que tenemos es lo que estamos viviendo, ¿no? Contaminación en todos lados, no separamos los residuos, nuestros recursos naturales están en deterioro, caso concreto el Nevado de Toluca, entonces sí hay mucho que hacer en estas materias, ¿no? Mucha participación, mucha educación, trabajar a nivel educativo con programas en las escuelas en todos los niveles, desde kinder hasta posgrado. Entonces eso nos ayudaría a tener una sociedad cada vez más responsable, ¿no? Creo que tendrían que trabajar más en la seguridad y en la educación, tanto local como de todo el país. Yo creo que eso sería en lo que se tendrían que enfocar las nuevas legislaturas. Sería cuestión de ver en qué manera podrían influir esas nuevas legislaturas en el nuevo, no sé, en una nueva forma de castigar los crímenes que se cometan dentro de
del Estado y dentro de la República. Yo creo que asignar más recursos y enfocarse más en, no sé, implementar nuevos métodos de enseñanza, no tanto como más arcaicos, sino más nuevos. Por lo que vimos, y esto es bueno, es alentador, la población sí sabe qué es lo que debe hacerse en cuestiones de leyes. Se supone que está muy alejado del quehacer legislativo, pero por lo que estamos viendo, pues sus propias necesidades que padecen todos los días los conduce a asumir una posición incorrecta incluso, ¿no? Así es, están mencionando principalmente, obviamente, el tema de seguridad pública, pero también el de educación, el de salud, el de medio ambiente, y llama la reforma fiscal, por ejemplo, que tiene que ser a nivel federal más bien, y llama la atención, por ejemplo, que hablen de una ley de educación cuando llevamos un poco más de un año con una nueva ley que se creó, pero que al parecer pues la gente no ha sentido ningún resultado, no ha tenido nada palpable que le pueda hacer pensar que hubo una ley que se creó y que ha generado frutos y beneficios. O sea, para la población pues esta ley no ha tenido efecto, no ha tenido consecuencias positivas, ni siquiera se conoce que exista, y esto sí es una cuestión de deficiencia quizás de la Cámara de Diputados por una parte, ¿no? Pero por la otra, cuando exigen cuestiones de salud, de educación y todos esos temas que están tratando, pudiera pensarse que están equivocados, que no tienen por qué plantearlo como una prioridad del Poder Legislativo, pero lo que pasa es que el Poder Legislativo sí tiene que ver en todo esto, porque sencillamente es el que asigna el gasto público, el que lo aprueba y lo asigna y reasigna, ¿no? Claro, incluso por ahí hubo una persona que mencionaba que también se tendría que ver el tema de la propiedad de la tierra, el hecho de que se puedan regularizar terrenos y demás. Obviamente cada quien habla de las necesidades que tiene y a lo mejor puede parecer un tema que a otras personas no les interese, pero que si genera muchísima tramitología, tardanza y bueno, tiempo perdido, evidentemente que también tendría que agilizarse para pues generar un mejor beneficio, aunque quizá esto corresponda ya más a las autoridades locales y a los municipios. Los diputados son de los funcionarios públicos que tienen más mala imagen en todo el país, tanto los federales como los estatales de cada lugar, porque hay la idea de que no trabajan, de que ganan mucho y que además a veces incurren en tráfico de influencia, y la verdad que lo que ganan mucho sí es cierto, pues ganan mucho. También es cierto de que no todos trabajan, pero el trabajo de los diputados es muy importante y desde luego habría que exigirle que todos trabajaran al parejo, que todos aporten, aún aquellos que parece que no están muy dotados ni muy preparados para aportar, pero hacer leyes es importante. Hay mucho vacío en las leyes, aquí hemos señalado muchos programas específicos para señalar cuestiones de limitaciones, omisiones y contradicciones de las leyes que tienen que reformarse, tienen que adecuarse. Así es, y se tiene finalmente esta ley de educación, por ejemplo, de la que, ya que el tema fue pues muy tocado por las personas que entrevistamos, que sí tendría que darse a conocer, pero sobre todo hacerse realidad, que no se quede solamente en el papel, porque ya tiene cuestiones importantes que incluso fueron prometidas por algunos de los candidatos que van a llegar ahora que estuvieron compitiendo más bien, tanto a la presidencia como a diputados, como es el caso de las escuelas de tiempo completo, que aquí ya fueron aprobadas, vienen en esta ley, aunque obviamente es algo que pues se va haciendo poco a poco, o también el inglés obligatorio, el hecho de que exista también más información en torno al medio ambiente y a otras cuestiones que se ven muy bien en la ley, pero que si no se concretan no sirve de nada. Sí, pero además era inexplicable y quizás evidenciaba una falta de interés o de prioridad del gobierno hacia la educación, porque hasta apenas ahora se pidió la ley de educación, tan reciente que la gente no sabe que existe, pero esta ley había un gran vacío en un estado donde tiene más de 4 millones de alumnos en básico y secundaria, y no había una ley, se regía por ordenamientos secundarios casi, y no una ley específica como ahora la tiene, pero toda esta ley tiene que, como tú dices, no basta con que esté en el papel la ley, que tenga las obligaciones, las metas, los objetivos, sino que tiene que cumplirse. Y también es necesario lo que mencionan nuestros entrevistados, que tienen que darse más recursos a educación. Tienen toda la razón, los diputados finalmente son quienes definen cómo va el presupuesto, a dónde dan más, a dónde dan menos. Pero también llama la atención que pues estos temas es en los que más se ha legislado últimamente. La actual legislatura ha sacado adelante, aparte de la ley de educación, pues ha sacado leyes muy importantes en materia de seguridad, como es una nueva ley de seguridad pública, ley de extinción de dominio, de atención a víctimas del delito. Hay leyes que son pues muy novedosas, muy importantes, y que la gente las sigue pidiendo porque no las conoce y sobre todo porque no ha sentido ningún resultado. Sí, es decir, las leyes existen,
no hay tanto vacío jurídico en este aspecto como incumplimiento, omisión o ineficacia al aplicarla las autoridades que son encargadas de hacerlo, porque la Cámara de Diputados no ejecuta, la Cámara de Diputados simplemente expide leyes, las reforma, las adecua o las adiciona y deroga en todo caso, pero los que deben de aplicarla pues, es el Ejecutivo del Estado y en otros lugares los ayuntamientos, y esto creo que es lo que no ha notado la población, y desde luego es grave que no lo note, porque si no lo nota es porque pues, no existen esos efectos, ¿no? Sí, la verdad es que ha faltado información. Se supone que la legislatura ya tiene un órgano que se iba a encargar de esto, de dar a conocer todas las reformas, sobre todo para que la gente también sepa los derechos que tiene y que los haga valer. Finalmente, también esta reforma tan importante que hubo en materia de feminicidios, en que se aumentaron las penas, y bueno, son de juicios orales también, son bastantes temas que son muy importantes, que la verdad es que toda la ciudadanía debería conocer para que sepa también cómo actuar, porque de nada sirve que esté en la ley si también los funcionarios públicos siguen actuando igual y no hacen valer estas normas. Sobre todo, por lo que tú dices, tienes razón, la población, la sociedad, la ciudadanía sobre todo, debe de conocer cuáles son sus derechos, o sus nuevos derechos, o el fortalecimiento de sus derechos, que las nuevas reformas del legislativo pues le confieren, que les otorgan, y para que los puedan exigir, para que también puedan reclamarlas, y sobre todo, en el caso de los servidores públicos, las obligaciones que le están atribuyendo las nuevas legislaciones, tienen que exigirle a la sociedad también. Así es, y bueno, esta legislatura está a punto de irse. Viene su último periodo ordinario de sesiones que iniciará el 20 de julio y será hasta el 15 de agosto. Habrá que ver cuáles son los temas que traen. Hay muchísimos temas que tienen pendientes. Según ha dicho el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Bernardo Olvera, tienen unos 230, son muchísimos temas. Difícilmente van a sacar esto en tan poco tiempo, pero bueno, sí es importante saber qué es lo que van a hacer antes de irse, porque todo lo demás tendrá que ya ser un pendiente y un tema para la siguiente legislatura. Ahora la siguiente legislatura, la próxima, que inicia el 5 de septiembre, tiene la gran ventaja de que no va a tener distracciones, porque desde aquí ya no hay elecciones hasta dentro de 3 años. Esta legislatura pues tuvo la del gobernador y tuvo hubo 2 periodos, y que aunque no debería afectar el trabajo legislativo, al final de cuentas sí lo merma, porque hay muchas distracciones, todos están más preocupados en las elecciones, en los resultados de las elecciones de sus respectivos partidos, que en legislar y servir, ¿no? Esta que viene la tiene completita de puro trabajo, ¿no? Así es, y bueno, aunque no habrá mayoría absoluta en la siguiente legislatura, ya que de acuerdo a cómo se ve la conformación que se prevé, pues es que aunque el PRI tiene mayoría, no es absoluta, les faltaría un diputado para tenerla, para juntar los 51 ya con sus aliados, pero habrá que ver finalmente cómo va a quedar primero los plurinominales, que la conformación final, y ya después pues se podrá determinar, pero por lo pronto es seguro que van a necesitar hacer algunas alianzas, aunque bueno, en normalmente en las votaciones difíciles y determinantes, quienes siempre han ayudado al PRI y a sus aliados, que son Nueva Alianza y el Partido Verde, ha sido Movimiento Ciudadano. Habrá que ver si ahora van a seguir actuando así, o si estos nuevos diputados que lleguen van a ser más de oposición al lado de la izquierda. Sí, es decir, con el 51% de los diputados se puede modificar muchas leyes, lo que no se puede modificar es la Constitución. Esta requiere mayoría calificada y le nombran mayoría calificada cuando se tienen las 2/3 partes más 1 del total de diputados, que en este caso son 75, tú ubicabas como 51, ¿no? Se necesita como 51 diputados para poder modificar la Constitución, y me parece que este candado es correcto, porque si no, imagínese el capricho de cualquier gobernador, haría y desharía la Constitución, ¿no? Así es. Y bueno, pues habrá que ver, estaremos pendientes ahora, finalmente, después de estos cómputos finales que se hagan, vendrá determinar cuántos diputados le corresponden a cada quien, también cuántos regidores, por supuesto, en las elecciones municipales, y de ahí sabremos quiénes son los diputados que van a entrar por la vía plurinominal, también si hay algunas pues impugnaciones que se tengan que ir a resolver a los tribunales, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.